Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento del asambleísta Natalie Morillo, quien pertenece a la comisión ocasional que dará tratamiento a la reforma al artículo número 5 de la Constitución, el cual señala la eliminación o que se pretende la eliminación de la prohibición del ingreso de bases militares extranjeras al país. Vamos a escuchar este pronunciamiento ya que el asambleísta ha solicitado al legislativo que se contemple la posibilidad de poder reducir los tiempos para dar tratamiento a este tema de 90 días que se traslade a 60 días, que este sea el tiempo plazo o que este sea el plazo para poder dar tratamiento y agilitar este proceso con el objetivo de que llegue a la consulta popular de 2025 para la segunda vuelta. Como gobierno y como bancada de ADN estamos indignados por la falta de celeridad en la comisión ocasional que tratará la reforma parcial a la Constitución sobre las bases militares extranjeras. Como ustedes saben, el 3 de noviembre se realizó la primera sesión para poder iniciar con el proceso y se eligió a las autoridades, a la presidenta y el vicepresidente. Posterior a ello, recién este lunes, o sea, 15 días después, se convocó para poder abocar conocimiento al cronograma establecido por parte de la presidenta de esta comisión. Yo al revisar me di cuenta que existían los plazos, eran los techos, es decir, 60 días para el primer debate en el Pleno Legislativo. Presenté una moción acogiéndome a lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que sean el tiempo mínimo, es decir, 30 días, porque así lo establece la ley, señala que tendrá un mínimo de 30 días hasta 60 días para el tratamiento para el primer debate. Propuse esta moción, propuse un cronograma, en ese momento, como es público y que ustedes lo pueden revisar en la sesión realizada el pasado lunes, la presidenta de esta comisión se dijo que íbamos a reunir a las mesas técnicas un trabajo ayer para el día de hoy volver a sesionar y poder aprobar el cronograma. Pues lamentablemente ayer se reunieron los equipos de cada despacho, pero hoy no hemos tenido ninguna convocatoria. Yo presenté en la noche de ayer una insistencia para que se convoque de manera urgente, teniendo en cuenta que este es un tema de interés nacional, estamos hablando de la seguridad del país. Eso es lo que tendría que convocarnos y no las disputas políticas que estamos tratando aquí en el Pleno Legislativo en este momento. Y hasta el momento no hay respuesta, no hay una convocatoria, lo que es evidente, lo que muestra es que la presidenta de esta comisión lo que está tratando es de dilatar este proceso para que precisamente no se pueda realizar el referéndum en la segunda vuelta electoral como nosotros solicitamos. ¿Y por qué lo solicitamos? No lo solicitamos por un tema de una vendetta política o de un cálculo político. Lo que estamos solicitando, lo que se realiza en la segunda vuelta, que calce en estos tiempos, es precisamente para poder ahorrarle al país 60 millones de dólares, teniendo en cuenta que ya tenemos un presupuesto electoral asignado para las elecciones del 2025 y que tranquilamente lo que se podría hacer es agregar una papeleta, porque no estamos hablando de un proyecto de ley, no estamos hablando de una consulta con 10 hojas o 10 preguntas, estamos hablando de un referéndum que es solamente un artículo, el artículo 5, y que es básicamente un párrafo. Lamentablemente aquí vamos a ver qué bancadas están a favor del cronograma que se presente y cuándo se convoque para ver cuál es el tratamiento que se le va a dar y cuál es realmente la urgencia que se quiere dar en estos temas tan importantes para el Ecuador. Pero en la sesión del lunes el correísmo construye, dijeron, por ejemplo, que la intención de acelerar esto, incluso el Partido Social Cristiano, es política, para que coincida con una época electoral y pueda ser una de las banderas del presidente el referéndum. Sí, justamente eso yo les respondí el día lunes, que recordemos que el expresidente Guillermo Lasso hizo una consulta popular y temas tan importantes que la ciudadanía en este momento diría que sí, le dijo que no. Así que no es ningún tema de prebenda política, ningún cálculo político. Simplemente es poder ahorrarle al Ecuador 60 millones de dólares que podrían ir justamente para el tema de seguridad, para el tema energético, para el tema de salud o de educación que tanto necesitamos ahora. Pero el tiempo les alcanza, ¿no establece la norma que tienen que ser entre el primero y segundo debate 90 días? Gracias por la pregunta, muy importante. La ley señala lo siguiente: para el primer debate se puede realizar en un tiempo mínimo de 30 días hasta 60 días. Si se presenta ahora como la propuesta que yo hice, se podría realizar, entregar para primer debate el 18 de diciembre.
En ese lapso, la presidenta de la Asamblea Nacional, si existiera voluntad política para tratar un tema tan importante para el país como es la seguridad, ella podría abocar conocimiento y convocar al Pleno Nacional para poder realizar el informe para primer debate en los últimos días de diciembre de este año, y posterior a ello, sí, como señala la ley, no pueden ser mínimo de 90 días, estaríamos hablando de marzo. Y en marzo se envía a la Corte y de la Corte se pasa al Consejo Nacional Electoral, que sí podría cumplirse el tiempo exacto para poder constar con la segunda vuelta electoral. Así es, ahí sí nos alcanzaría. El tema aquí es la voluntad política, si realmente existe voluntad política para tratar, como dicen todas las organizaciones políticas, este tema de interés para el país que tanto necesitan nuestras Fuerzas Armadas en este momento y nuestra Policía Nacional para poder combatir al crimen organizado. Y como hemos visto que ha salido incluso en los últimos días en el tema de periodismo de investigación, cómo han cambiado la dinámica después de que se eliminó la base militar estadounidense que existía en el Ecuador. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a la asambleísta Natalie Morillo, quien se refirió a este cambio que ella ha solicitado para que se reduzca el plazo para dar tratamiento a la reforma constitucional que eliminará la prohibición de las bases militares o el ingreso de las bases militares de extranjeras al país. En este momento también escucharemos el pronunciamiento de la asambleísta Gisela Garzón, quien preside esta comisión ocasional, acerca de las declaraciones que dio la asambleísta Natalie Morillo, quien señaló que por parte de Gisela Garzón existe una pretensión de dilatar este proceso con el objetivo o con tintes políticos. Vamos a escuchar este pronunciamiento en este momento. A ver, ayer hubo una reunión de asesores de toda la comisión en la, digamos, coordinada con la Secretaría Relatora de la Comisión, con mi asesora, y fue el gobierno, el asesor de la bancada de gobierno, el que pidió volverse a reunir a las 5 de la tarde para, primero, confirmar la presencia de los ministros del Frente de Seguridad, y nos han dicho que sí, que vendrán todos, que vendrá el secretario jurídico de la Presidencia, la ministra la ministra del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Gobierno, el encargado de Inteligencia. Nos ha confirmado la bancada de ADN que estará todo el Frente de Seguridad, y que presentarán además perfiles de constitucionalistas que también deseen que formen parte. Eso pasó el día de ayer. Hasta las 5 de la tarde se definieron esos nombres, y eso impedía una convocatoria el día de hoy en horas de la tarde. Vamos a convocar para el viernes de modalidad virtual, porque este cronograma ya está establecido en función de los aportes de los demás legisladores. Y estimamos que la primera sesión ya con comparecencias se haga el próximo miércoles de la tarde, con base en las agendas de los ministros y la disponibilidad de las comisiones, tomando en cuenta que todos los legisladores de la comisión ocasional formamos parte de comisiones especializadas. Yo sigo el día de hoy, por ejemplo, en la comisión de participación con el 3 de 7 comparecencias. Era irresponsable de mi parte convocar a una reunión a sabiendas que muy probablemente no podría salir. Pero el viernes en modalidad virtual tendremos más facilidad, no solo para hacer la reunión, sino sobre todo para aprobar un cronograma que cuenta con los respaldos de todos los legisladores y con el trabajo de sus propios equipos. ¿No hay tal intención entonces? No, en realidad más bien me parece que hay una confusión de parte del gobierno en función de los tiempos. El gobierno plantea que el informe salga en 30 días, pero la norma nos dice que tienen que ser hasta 60 días y que esto tiene sobre todo la intención que la ciudadanía que sienta afectados sus derechos con esta reforma pueda participar. Por eso es que, insisto, no solo están considerados especialistas en el derecho, sino además hay una serie de otros especialistas de diferentes áreas. Y además no basta únicamente por decisión de la mesa. Si nosotros, supongamos, lo tratamos en 45 días, llega la presidencia de la Asamblea, y la presidencia de la Asamblea tiene la potestad de incluirlo en el Pleno cuando lo considere cumpliendo los plazos. Entonces no nos estamos inventando nada. Hay una desesperación del gobierno seguramente por la caída de la imagen del presidente para tener este tema como una justificación, pero en realidad lo que estamos haciendo es un trabajo sumamente técnico, y a la comisión le consta. Lo he dicho, mi postura personal no va a cambiar al respecto de esto, pero no se va a traducir en una comisión parcializada, porque además, en todo caso, quienes tienen intereses electorales son los otros 6 integrantes de la mesa. Yo no seré candidata, entonces no tengo ningún interés electoral en particular, más bien que esto, que es una reforma constitucional, se haga adecuadamente. No es una reforma legal cualquiera, cambia la Constitución y cambia la normativa
alrededor de eso. Vendrán nuevas leyes, los anexos incluirán esas reformas, es decir, es un tema mucho más amplio que no puede ser tomado de manera ligera. La asambleísta dice y señala que esta reducción en los tiempos es para también ahorrar los 60 millones de dólares que costaría pues llevar a consulta popular esto. Hubiera sido bueno que lo piensen antes, en la consulta pasada, porque las reformas al Código Penal estaban en esta asamblea antes de esa consulta y sin embargo dieron luz verde a esa consulta también. En todo caso, los tiempos son claros. De allí a cómo se configuren los temas ya dependerá del calendario electoral próximo, de un próximo llamado del CNE, que el propio CNE subsane sus diferencias. Hoy estamos viendo que hay unos temas de los vocales de allí que no se esclarece. Es decir, hay una serie de cosas en adelante. A mí no me corresponde en particular pensar no en las elecciones, sino que esta comisión cumpla con los tiempos establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en el reglamento de las comisiones. Y eso es clarísimo. Pero ¿existiría la posibilidad de contemplar esa alternativa de que se ajusten los tiempos para que alcance a la segunda vuelta electoral? A nuestro criterio no, digo el criterio de los equipos técnicos además, porque el segundo debate tiene que darse en 90 días. No podemos acortar esos plazos. Esos son inamovibles, tiene que darse en 90 días. Y esto supera el tiempo de un llamado a elecciones, porque además tiene que pasar a la Corte Constitucional y después la Corte darle luz verde, y una vez que la Corte dé luz verde, el CNE hace el llamado a elecciones hasta en 45 días. Los plazos son claros. No por la desesperación electoral vamos a violar la ley. Así está establecido. Y esta asamblea ya tuvo un antecedente de enmienda y de reforma. De enmienda en la asamblea del 2013 al 2017, que digamos habían los votos suficientes para que sea solo enmienda y que incluía, entre otras cosas, el apoyo complementario de la policía a las Fuerzas Armadas. Esa enmienda se dio de baja en el gobierno de Lenín Moreno y se volvió a presentar en el gobierno de Guillermo Lasso. Y esa enmienda se trató, esa reforma se trató en la comisión antes de la muerte cruzada. Y esa comisión tuvo los mismos plazos sobre los que estamos trabajando en esta, con base en las leyes que he hecho mención. Así es, compañeros. En este momento también, como escuchábamos del pronunciamiento tanto de la asambleísta Natalie Morillo, que pertenece a la comisión ocasional que tratará el ingreso de las bases militares extranjeras al país, y según lo que señaló la asambleísta Natalie Morillo, ella ha solicitado al legislativo que se reduzcan los plazos para poder dar tratamiento a esta reforma de 90 días, plazo que tiene la comisión para dar tratamiento al primer y segundo debate. La asambleísta ha solicitado que se reduzca este plazo a 60 días, con el objetivo de que se llegue a dar mediante una consulta popular en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2025. Y con este objetivo también, como lo señaló la asambleísta, de que no se ocupe los 60 millones de dólares que costaría este proceso de consulta popular, aparte de lo que ya se ha destinado el presupuesto para las elecciones generales de 2025. También escuchábamos su pronunciamiento acerca de la decisión de la presidenta de la comisión, Gisela Garzón, quien señaló que por parte de la presidenta de esta comisión se trata de dilatar el proceso para dar tratamiento a esta reforma constitucional. Sin embargo, también escuchábamos el pronunciamiento de la asambleísta Gisela Garzón, quien declaró o señaló que en cuanto a estas declaraciones de la asambleísta Morillo, no existe ningún tipo de pretensión de dilatar este proceso. Más bien lo que ella trata es de que se salvaguarde el debido proceso del legislativo, quien tratará este tema durante 90 días. Y también señaló la asambleísta Garzón que será imposible que se cambie los 90 días que tiene disponible la comisión ocasional para dar tratamiento a esta reforma constitucional, y que lo que sí se pueden cambiar son las actividades que están ya o que constan ya en el cronograma que ha determinado la comisión ocasional que dará tratamiento a esta reforma al artículo número 5 de la Constitución. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.